Pues llegamos con la última conferencia a esta jornada de la RIA. Es Ulises Ramírez Carmona quien va a tocar el tema maximización de la producción de biogás en un bioreactor. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ulises y les voy a presentar mi trabajo de tesis de maestría, el cual realicé en colaboración con los doctores Jaime Moreno y Alejandro Vargas. Es el esquema de la presentación. Primero les voy a dar una breve introducción al respecto. Después voy a presentar la estrategia que se propuso para resolver el problema, unas simulaciones y finalmente conclusiones al respecto. Bueno, aquí les presento un esquema básico de lo que es un bioreactor. Tenemos un tanque y a ese tanque llega una entrada que es la tasa de dilución y también sustrato de entrada. Y en el interior del tanque tenemos esta X representa la concentración de biomasa y la S la concentración de sustrato. Básicamente, el modelo matemático más simple que describe este fenómeno está formado por estas dos ecuaciones diferenciales, las cuales nos dicen lo siguiente, que la biomasa crece degradando sustrato. Esta función mu se conoce como tasa de reacción y también la biomasa decrece al interior debido a la misma entrada porque se asume que el reactor está trabajando en continuo, es decir, la salida del flujo es igual al de la entrada. Entonces, por eso decrece también la biomasa debido a la salida. El crecimiento del sustrato es debido a la entrada del sustrato, que es esta S-in, y también decrece porque sale debido a la misma entrada. Entonces, ese es el término que tenemos aquí. Y también el sustrato decrece debido a que hay biomasa que se genera. Lo que nos interesa es esta Q. Esta Q es la salida y es la producción de biogás. Es lo que interesa aquí. Bueno, esa función mu, la tasa de reacción, tiene dos formas muy conocidas que son, dos modelos que se utilizan mucho. Uno es el monod, tiene este comportamiento, es una función monótona, creciente, y también este modelo Haldane lo que nos dice es que llega un punto o un valor de sustrato el cual inhibe la reacción. Si el sustrato se incrementa, la reacción se vuelve más lenta. ¿Cuál es el problema de este tipo de sistemas? El problema es el siguiente. Dada una entrada, una tasa de dilución constante, existe un punto de operación, es decir, para cada valor de U, que es la entrada, existe una producción de biogás en estado estacionario. Entonces, podemos ver aquí que existe este mapa, que a cada valor de U, de tasa de dilución, le asignamos un valor de producción de biogás, pero en estado estable. Lo que nos interesa es encontrar el máximo de este mapa, es decir, un valor U que está por aquí, que es U estrella, en el cual la producción de biogás es máxima dentro de todos los puntos de operación. Ese es el problema, encontrar ese valor de entrada que es desconocido. Bueno, entonces, ¿qué se desea? Pues proponer un algoritmo que únicamente midiendo la salida, esta Q, logre identificar ese valor U estrella, que sería el valor de entrada aquí, que maximiza esa salida pero en estado estacionario. Se asume que la única medición es la salida, que la tasa de reacción es desconocida y que los parámetros tampoco se conocen. Es decir, hay incertidumbre en los parámetros del sistema. ¿Qué se había hecho antes de esto? Aquí les presento algunas propuestas. En este trabajo de Schaum y Álvarez, ellos requerían el conocimiento completo del modelo, es decir, conocer cuál es el valor del máximo para poder alcanzarlo. Medían una variable de las que les presenté, la concentración de biomasa. Otras propuestas, como la de Wang, son libres del modelo, es decir, no requieren saber cuál es el máximo para alcanzarlo y medían, digamos que la salida.
son compatibles con la propuesta. Sin embargo, tenían problemas si la tasa de reacción era de tipo Haldane o tipo no monótono. Esta propuesta de Marcos 2004 solo funcionaba para tasa de reacción Haldane y necesitaban conocer este cociente, el cociente de 2 parámetros, midiendo la salida y un estado. Esta propuesta necesitaba que la tasa de reacción fuera acotada, pero se medía todo el estado, y esta última tenía problemas cuando la tasa de reacción no era monótona, midiendo un estado y la salida. ¿Qué se propuso? Bueno, se propuso este algoritmo. Lo que se hace es medir la salida y tomar 2 mediciones adyacentes, es decir, se tiene un tiempo de muestreo, se toman 2 muestras y se hace una diferencia hacia atrás, nada más se toma la resta del valor que se midió ahorita menos el valor pasado, y eso da un estimado del régimen de crecimiento de la salida. Si esa salida está decreciendo, es decir, aquí se ve, ¿no? Si la resta es negativa, quiere decir que la salida decrece. Si la salida decrece, entonces se tiene que cambiar una entrada. Bueno, ¿qué es esto? Se propusieron 2 valores de entrada, un valor alto y un valor bajo. Al principio se aplica uno de ellos, por decir este valor bajo, 0. Es como si la llave está cerrada. Entonces se cierra la llave y se ve cómo se comporta la salida. Si la salida decrece, entonces se tiene que hacer un cambio, se conmuta a la otra entrada, a la entrada alta. Y entonces lo que se desea es que la salida crezca. Si la salida crece, entonces esto es falso y se mantiene la entrada que se está aplicando. Es decir, la entrada se mantiene, no se modifica en lo absoluto y se deja que la entrada siga creciendo. ¿Cómo podríamos entender esto de forma intuitiva? Pues así, con este diagrama, donde aquí tenemos la salida y aquí tenemos el tiempo. Entonces, se aplica una entrada, digamos la entrada baja, la llave está cerrada, y si la salida crece, se mantiene. En el momento en el que la salida alcanza un máximo transitorio, se hace la conmutación y se espera que la salida continúe creciendo. Y entonces lo que se va haciendo es hacer una conmutación en cada máximo transitorio, esperando que la salida llegue al máximo estacionario que presenté en la gráfica. La gráfica presentaba un mapa estático, pero esto es un comportamiento dinámico de la salida, es la diferencia. ¿Cuáles son las suposiciones que se hacen? Que el bioreactor tiene un modelo matemático como el mostrado, como el que presenté al principio, que la tasa de reacción es una función continuamente diferenciable, ya no que sea monodo Haldane, simplemente continuamente diferenciable, puede tener formas distintas, y que el valor ese que les mencioné de la entrada óptima existe y es único, es decir, que el máximo es absoluto. Esas son las suposiciones, y con eso podemos asegurar esto, que el reactor operado con el algoritmo propuesto alcanza el punto de operación óptimo independientemente de los parámetros del sistema y de la forma de la tasa de reacción. O sea que no necesitamos conocer los parámetros del sistema y tampoco necesitamos conocer cuál es la forma de la tasa de reacción. Utilizando ese algoritmo tan sencillo que es hacer una resta y modificar el valor de entrada, se identifica el punto de operación óptimo. Esto está probado y ese es el trabajo, realmente fue mi trabajo de maestría, probar matemáticamente que eso funciona, al menos bueno para ese sistema en particular. Y aquí presento unas simulaciones. Estas curvas, tenemos dos simulaciones distintas presentadas aquí. Este es el plano de fase, aquí tenemos en este eje la concentración de biomasa y aquí la concentración de sustrato. Es decir, cada una de esas curvas está parametrizada en tiempo, es la respuesta ante una condición inicial aquí y ante otra condición inicial, pero aquí no aparece el tiempo. Entonces, empezando aquí, el sistema lo que tenía que hacer es llegar a este punto es el de máxima producción de biogás en estado estacionario. La curva que les presenté estática antes corresponde a esta que está aquí. De todos estos puntos en el que se produce más biogás de forma estacionaria es este.
Entonces, aquí lo que se ve es que comenzando con esta condición inicial, el sistema llega a esta curva donde alcanza un máximo transitorio, conmuta la entrada y se va a otro máximo transitorio. Entonces empieza a conmutar hasta que llega al punto de operación óptimo. Con esta otra condición inicial, aquí lo que sucede es que la producción de biogás en condiciones iniciales es mayor a la óptima estacionaria. En transitorio puede haber una producción mayor, pero en estado estable ya no. Entonces comienza aquí, entonces lo único que hace es, aquí sube un poquito y después en esta región la producción de biogás siempre baja. Entonces aquí se ve que comienza a descender hasta que llega a la máxima estacionaria. Ese fue el comportamiento en el plano de fase, considerando nada más las variables de concentraciones. En el tiempo se puede ver aquí la salida para ambas condiciones iniciales. Aquí la producción de biogás al inicio es menor que la óptima que está aquí y vemos que aquí no se aprecia completamente, pero va dando brinquitos, saltitos, así como la curva previa. Entonces va conmutando en cada máximo transitorio y alcanza el valor de producción óptima. Lo mismo ocurre en este caso, entonces la producción de biogás va bajando, pero llega al valor óptimo estacionario. La entrada a la tasa de dilución pues conmuta a alta frecuencia, porque eso es lo que permite hacer la identificación del valor máximo estacionario. Bueno, aquí presento también el comportamiento del sistema utilizando un controlador, es decir, sabiendo dónde está el máximo y aplicándole esa entrada que garantiza la máxima producción de biogás para las dos condiciones iniciales. El sistema por sí solo, conociendo el máximo, se comportaría con la línea punteada roja y con esta línea punteada en negro. Pero vemos que en lazo cerrado, sin conocer cuál es el máximo, también se identifica en un tiempo similar. Digamos que el tiempo de convergencia es prácticamente el mismo. ¿Y por qué es importante esto? Porque ha habido propuestas, por ejemplo, la que les dije de Wang, que haciendo la simulación, utilizando ese controlador, se obtiene este comportamiento, donde igual se logra una identificación del máximo, pero hay oscilaciones, sigue habiendo oscilaciones aquí, y vean el tiempo, la escala de tiempo. Aquí fue de aproximadamente 5 horas, 6 horas, y en el otro, en los algoritmos previos, tarda pues como 200, 300 horas y no converge completamente al valor óptimo. La tasa de dilución sí su comportamiento es continuo, a diferencia de la propuesta de nosotros, pero estos sistemas son muy lentos, o sea que realmente no tienen problemas, a pesar de que la entrada sea conmutada. También se hicieron pruebas utilizando ruido en las mediciones, considerando esta proporción de ruido a señal, y se verifica que casi se logra el 95% de producción de la producción óptima de biogás, a pesar de que exista ruido. En el plano de fase pues se ve así, como que se queda en una vecindad del punto de operación óptimo, lo cual no es grave. Y también, considerando un parámetro de los que dije que eran constantes, variante con el tiempo, adicionalmente con el ruido, se puede formar una curva como un máximo instantáneo, lo que debería de tener si todos los parámetros fueran constantes. Y se ve aquí en esta curva que si la variación de ese parámetro es lenta, en este caso con una frecuencia de 0.25 radianes, bueno, considerando la escala de tiempo de aquí, se ve que la señal trata de seguir ese máximo instantáneo. En cambio, si la variación de ese parámetro es muy rápida, el mismo sistema la filtra y la salida se queda en un promedio. Entonces se queda por aquí oscilando, pero igual está en un valor promedio. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que se diseñó un algoritmo para maximizar la producción de biogás que es independiente de los parámetros del sistema y también de la forma de la tasa de reacción, y es más rápido que los algoritmos que se habían desarrollado previamente.
solamente requiere el conocimiento del signo de la derivada de la salida, es decir, nada más hacer la resta entre dos valores de salidas y ya eso nos da un estimado de esa derivada. Entonces realmente no se requiere tanta información del sistema para llegar a esa maximización, lo cual es algo sorprendente, bueno, a mi parecer. Bueno, eso les dije, que es más rápido que los algoritmos tradicionales, y el lazo cerrado es robusto ante ruido en las mediciones y también ante la variación temporal de un parámetro. Y debido a que los reactores son sistemas lentos, el tiempo de conmutación puede ser suficientemente grande para proteger a los actuadores. Y por mi parte sería todo. Ulises, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Rolando, por ahí? ¿Cómo es tu esquema en lazo abierto? El esquema en lazo abierto, a ver, bueno, no. Sí, no, en la gráfica, o sea, muestras que mides la salida en dos tiempos diferentes, haces la diferencia y con eso actúas en la entrada. Ese es tu lazo cerrado. Es el lazo ¿Cómo cerrado. es el lazo abierto? El lazo abierto únicamente se calculó cuál es el valor óptimo de entrada y se le aplicó directamente. Entonces, se calculó un valor constante que si se le aplica al sistema, automáticamente alcanza el máximo. No, simplemente se aplicó un valor constante de entrada, tasa de dilución constante y se ve la salida. ¿Otra pregunta? ¿Qué tan sensible va a ser a la derivada ese cálculo de Q en los glúteos? Si tiene ruido, tu medición te puede fallar la derivada y entonces te vas por el otro lado. De hecho, es más robusto que los algoritmos de derivación numérica y todos esos, porque únicamente es el signo de una resta. Entonces, si el ruido es intenso y mata la señal, pues sí. Si tu Q está montada en alguna señal y tu Q en el instante T-1, digamos, con el que calculas la derivada, está equivocado. Entonces, lo que se haría ahí pues, es hacer una ventana más grande de tiempo, dándole tiempo a que la señal cambie mucho. Sí. Yo nada más rápidamente, hay un grado de libertad en qué tamaño de tiempo utilizas para hacer la diferencia, ¿no? Que no has explotado un poco porque, digamos, lo presentaste como un tiempo unitario, que no sé cuál es la unidad, pero sí puede cambiarse. Es un grado de libertad que en realidad te permitiría atenuar muchísimo para esta dinámica el problema de conmutación, ¿no? Sí, el tiempo de conmutación, que no tiene que ser fijo, no tiene que ser constante, se puede extender, se puede hacer un filtrado también. Es implícito, sí, ya está. De hecho, es mejor hacer la pura resta. Felicidades, Ulises. Pues los felicito porque está el programa hecho para terminar a las 14:45 y son 14:45. ¿Le podemos pedir al subdirector conclusiones de este día? ¿Serías tan gentil, Arturo? Bueno, primero que nada, muchas gracias porque viví que muchos tuvieron muchas dificultades para poder generar su presentación, se tomaron tiempo que tuvieron que buscar de varios lados porque estaban ocupadísimos generando reportes que tenían que entregar. Y también, pese a que ya lo hizo Paco al inicio del evento, quiero volverle a agradecer a Sonia Briceño su labor. Si no fuera por ella que nos estuvo correteando impunemente, no se hubiera generado esto porque hasta 2 o 3 días antes solo había la mitad de las presentaciones, casi. Gracias, Sonia. Y como dijo Luis, el propósito de esto no es nada más conocer lo que hace el de junto, sino interactuar. Y yo creo que un muy buen ejemplo es lo que ya pasó hace un ratito entre los doctores Ricardo Chicurel y Frederic Trilló. Es un ejemplo clásico de que se puede con un simple comentario poder influir para mejores resultados de un proyecto. Y ya para irnos a comer, porque ya sé que todos estamos ladrando, yo sí quiero mencionar algo porque ahorita me estaba acordando junto con Javier. Hace un año sucedió que teníamos a alguien aquí, alguien que desafortunadamente ya no tenemos su presencia ni su tremenda alegría. Nos dio una presentación que todos disfrutamos, nos reímos, celebramos, y esta vez ya no está con nosotros Juan Pablo Antún,
que seguro muchos de los presentes recordamos con mucho cariño. Que en paz descanse Juan Pablo y vámonos a comer. Magnífico. ¿Sí?